Estamos preparados, dispuestos a abrir nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón y decirle: Señor, siembra esta semilla porque la necesito. Vaya que llegan momentos que le decimos al Señor: no puedo más, que decidimos a veces, incluso pensamos tirar la toalla. Sin embargo, Dios nunca nos suelta, nunca nos desampara. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a leer las Escrituras en Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. Mira lo que dice las Escrituras, Juan 9, versículo 1 al 12. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, que significa maestro. Le hicieron una pregunta. Mira la pregunta que le hicieron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo de la siguiente manera, respondió de esta manera: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y untó con él el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, nunca faltan los vecinos por ahí, y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy, confirmaba aquel ciego. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Amén y amén. ¿Estamos listos, iglesia? Oh, no, estamos listos. Mira, vamos a hablar un poco hoy sobre la tierra de la aflicción. ¿Qué te parece? Yo, como te decía, arrancaba hoy, hace unos segunditos atrás, yo te decía que hay momentos en la vida. Y no me diga que no, porque la mayoría, y creo que si alguien no lo ha pasado, mis respetos para usted, que me diga: bueno, yo nunca he pasado por una dificultad, por un problema. Pero creo que la mayoría, ¿o no? ¿O solamente yo paso por dificultades? Y yo siento que a veces me predico yo a mí mismo. Digo: bueno, solamente tú pasas por dificultades. Nadie en la iglesia, todos son ungidos, nada les pasa nada. Su mente está bien concentrada. No, yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a un momento en la vida donde se nos es difícil remar, donde a veces sentimos que estamos nadando en contra de la corriente. Incluso pensamos, como te decía, tirar la toalla y rendirnos. Decidimos a veces, o pensamos dejar las cosas y decir: yo no sé si voy a continuar más, no sé si voy a seguirle siendo fiel a Dios, me cuesta, se me es difícil, las tentaciones se han arreciado, los problemas de la vida me están turbando los pensamientos, la necesidad que estoy atravesando se me es difícil. Llega un punto en la vida en el cual nosotros enfrentamos situaciones como estas. Desde los más pequeños a los más grandes, atravesamos cualquier tipo de problema. Cuando nosotros meditamos sobre esto, muchas de las veces cuando nosotros tratamos de compartir esto con alguien más, a veces no nos entienden. O diría yo, la mayoría de tiempo no nos entienden. Si yo te dijera un día: hermano, yo estoy pasando por esto, por esta dificultad, mira esto, y empezar a contarte todas las dificultades que yo paso, que no te las voy a contar, eso es otro tema, y te empezar a contar todas las debilidades, las tentaciones, y empezar a hablar contigo, muchas de las veces lo que la persona se sienta es decir: uy, yo pensé que eras más ungido que yo. Yo pensé que eras el pastor más ungido del condado de Grayson. Y a veces no tendemos a entender lo que la persona está pasando, está atravesando. O peor, cuando alguien nos dice: hermano, fíjese, le cuento para que me ayude,
que me apoye, que me dé un consejo. Estoy atravesando por esta dificultad, esto y esto estoy pasando. Y a veces la otra persona, en vez de responder con un consejo y decir, mira, estoy contigo, estoy orando, te estoy apoyando en esto y en lo otro, ¿en qué te puedo ayudar? A veces nosotros tendemos a responder, ajá, algo ha de haber hecho. Pecaste quizás y por eso estás ahí. ¿A cuánto? Muchas de las veces hemos escuchado esto. Dice, porque pecaste estás en esta situación. Porque desobedeciste a Dios estás en esta situación. Y nosotros tendemos, claro, a sentirnos peor desde que hablamos con esa persona. ¿Me explico? Porque a lo mejor esperábamos una palabra diferente, una palabra de bendición, una palabra que nos impulsara a seguir creyendo, a que nuestra fe creciera. Mas sin embargo escuchamos muchas de las veces palabras que nos desaniman. Y terminamos escuchando de que encima de esto estamos allí porque nosotros pecamos contra Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, yo me doy cuenta de muchas cosas. ¿Te lo puedo contar o no te lo puedo contar? Cuando nosotros leemos a la altura del evangelio que estamos leyendo hoy, el evangelio de Juan capítulo 9, la Biblia nos narra una historia que no la podemos pasar por alto, y Jesús habló de un punto muy importante del que yo quiero tratar de transmitir hoy a tu corazón, para que entendamos esas áreas de la vida, esos puntos, esos momentos difíciles, esa tierra de aflicción que a veces nosotros atravesamos en nuestra vida. ¿Me explico? Porque no se te olvide que hay un punto A, de donde arrancamos creyendo en Jesús que vendrá por nosotros, y un punto B hasta que Jesús venga. Entonces, desde el punto A al punto B nos va a tocar a veces enfrentar dificultades y necesidades en nuestras vidas. Y lo que nos va a tocar es entender y resistir y confiar que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y para eso necesitamos entender lo que está pasando aquí en esta historia de Juan capítulo 9. Las escrituras dicen que Jesús iba pasando por una ciudad. Y en esta ocasión había un ciego de nacimiento. O sea, no es que este hombre se recibió la ceguera por alguna razón, por algún accidente, que quizá cuando estaba pequeño su madre o su padre a lo mejor descuidaron una infección en sus ojos, etcétera. No recibió la ceguera por un descuido de nadie. Pero la escritura nos habla que estaba ciego desde nacimiento. ¿Me explico? Y cuando los discípulos van con Jesucristo, juntamente con él caminando, y ven a esta persona ciega, no se resisten en hacerle la pregunta a Jesús. Claro que le vamos a preguntar, porque el rabí, o sea el maestro, lo sabe todo. Entonces queremos salir de dudas. Y le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Rabí, o sea maestro, te queremos hacer una pregunta. Jesús iba caminando tranquilo, el ciego estaba por allá, pero ellos querían hacerle la pregunta a Jesús. Ellos querían salir de la duda, ¿quién era el pecador? Jesús, te queremos hacer una pregunta. Y Jesús les dice, ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, Jesús, esta persona, este hombre que está ciego, ¿por qué está así? O sea, ¿quién pecó? Le dicen rápido los discípulos a Jesús. ¿Pecó él? ¿O fueron sus padres los que pecaron? Y por eso es que él está ciego. Porque antes los judíos tenían una creencia que las personas o nacían ciegas o sufrían de una enfermedad como la lepra o cualquier otro tipo de enfermedad, y asociaban esto, como yo te estaba diciendo al principio, a causa de un pecado. Asociaban esto rápidamente, que pecó él o tal vez su padre pecaron, y por eso él recibió lo que él está viviendo en este momento. Pero cuando tú lees las escrituras te das cuenta de la respuesta que Jesús da, y es la siguiente. Jesús les dice, no, ni sus padres pecaron, ni tampoco él pecó. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué este hombre está viviendo en esta situación? ¿Por qué este hombre es ciego desde nacimiento? Y aquí encontramos una de las respuestas más importantes a nuestras preguntas de nuestro diario vivir. ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Por qué estoy viviendo en la necesidad que estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan difícil en mi vida? Jesús responde lo siguiente a sus discípulos y les dice, esta persona está ciega no porque su padre pecaron, ni tampoco él pecó, sino porque la mano de Dios
o la gloria de Dios, la misericordia y el amor de Dios sea manifestado sobre él. Las Escrituras dicen que en ese momento Jesús sentí que me agarró algo aquí. Era mejor. Y Jesús en ese momento escupió. Presten atención a esto. Ok, ¿qué escupida ha de haber hecho Jesús para que hiciera un poquito de lodo? Yo he tratado en la tierra y tiro escupida y no se hace mucho lodo. O sea, creo que Jesús escupió más o menos así. Y escupió el lodo. Y quizás dijo, no, le voy a poner un poquito más para añadirle un poco más de lodo. Y empezó a hacer lodo en la tierra. Eso es lo que dice Juan. Juan lo empieza a escribir. Y dice que Jesús escupe en la tierra, empieza a hacer lodo, un tipo de mezcla. Y los discípulos dicen, ¿qué está haciendo Jesús? Porque ellos no sabían el proceso, ellos no sabían qué es lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, Jesús escupió y empieza a mezclar el lodo con su saliva, a mezclar la tierra con su saliva, de modo que se convierta en lodo. Y agarra el lodo y ahora sí lo aplica en los ojos de aquel hombre ciego. Y le dice, ok, ve y lávate al estanque de Siloé, ve. Y aquel hombre con fe, creyendo de lo que el maestro le estaba diciendo, que Jesús, el Dios viviente, lo que lo estaba mandando, dijo, voy a recibir la vista. Las Escrituras dicen que el ciego de nacimiento, esto es una historia sorprendente, iglesia. El ciego de nacimiento va con lodo en los ojos, que yo imagino sentía fresco, nada más, porque no podía ver, dirigido quizá por los ruidos, o alguien quizá lo iba guiando hacia el estanque. Y cuando llega empieza a lavarse, y cuando se empieza a lavarse, empieza a poder ver un poco borroso, que caía un agua tipo oscura de sus ojos, y seguía lavándose y empezó a verlo por primera vez, después de tantos años, es el agua. Y empezó a ver a la gente, y empezó a ver tantas cosas. Y de esas Escrituras, Juan habla específicamente y dice, recibió la vista. Jesús, este es uno de los milagros más raros que nosotros a veces encontramos. Muchas de las veces Jesús dijo, sánate, ve y haz esto. Pero acá escupió en la tierra y hizo lodo, qué sé yo, ¿por qué? No me lo preguntes, yo tampoco lo sé. No tiene matemáticas que te lo pueda explicar y mira, que el lodo y la saliva, no sé. Era un milagro que Jesús estaba haciendo a través de la fe de aquel hombre. Pero en este momento aquel hombre regresa, después del proceso, regresa, ahora sí ya empieza a ver y con la vista. Y ahora la respuesta para los discípulos estaba totalmente clara. Ahora lo que ellos se preguntaban, de que le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Ahora había quedado totalmente claro que ni él ni sus padres habían pecado. Y la razón por la cual aquel hombre estaba ciego es porque en un momento iba a tener un encuentro con Jesús, con el creador de los cielos y la tierra, para que muchas personas vieran y pudieran glorificar a Dios por la sanidad de aquel ciego. Dice la Escritura que los vecinos, yo te he dicho que los vecinos nunca faltan. Siempre los vecinos están pendientes de la ventana. ¿Y qué está pasando aquí? Llegas tú con muchas bolsas de comprado y dices, ay, mira, tiene dinero el vecino, tantas compras que va a hacer todos los días casi. Y los vecinos se dieron cuenta y dijeron, tranquilo, se codearon. No es aquel que va cantando y brincando, no es aquel el ciego que estaba y pedía limosna. Y decían los unos a los otros, sí, yo creo que él es. Y los otros decían, no, se parece, quizá un gemelo por ahí, pero se parece, no creo que sea él. Bueno, dijeron los del grupo, salgamos de dudas, vamos a preguntarle. Y se acercan y le dicen, hey tú, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Qué quieren ustedes? Les dijo aquel hombre que ahora ya miraba. Le dice, bueno, mira, ¿qué pasó? ¿Quién te dio la vista? Porque él dice en las Escrituras que él sí decía, yo soy. O sea, él confirmaba que él era el ciego anteriormente. Entonces, cuando él les confirma que él es el ciego, le dice, ok, pero ¿quién te dio la vista? Y dice, yo no sé. Un hombre que se llama Jesús. Él me la dio. ¿Y dónde está? Y al final dice, yo no sé dónde está. Pero lo que sé es que yo estaba ciego, pero ahora el Señor me ha dado la vista.
Esto, iglesia, que cuando tú lees la historia, te lo dejo de tarea más adelante, todo el capítulo 9, te vas a dar cuenta que este milagro sí es un escándalo. O sea, no es que, bueno, se sanó acá en el estanque de Siloé, 5 personas supieron y nadie más. No, no, no. Los periódicos de Jerusalén llegaron. Mira, cuéntanos. ¿Qué sentiste cuando te puso el maestro el lodo lleno de saliva? Le preguntaban los del periódico. Llegaba ahí las noticias a preguntarle. Se hizo, todas las personas supieron del milagro que Jesús hizo. Y muchas personas reconocieron, ojo con esto, del milagro que el Señor hizo a través de aquella persona ciego de nacimiento. Y cuando yo me doy cuenta de lo que este milagro causó en aquel entorno, en aquel momento, yo digo, valió la pena. Porque la gloria del Padre, la gloria del Dios invisible, se pudo manifestar a través de una sanidad, a través de la situación de aquel ciego. Y muchas personas pudieron escuchar y decir, Dios existe, Él es real, Jesús existe, Él es real. Y muchas personas escucharon sobre el milagro. Ahora, a lo que yo quiero que hoy nos enfoquemos es lo siguiente. A lo que yo quiero que nos enfoquemos es a lo que Jesús les dijo a los discípulos. Y dijo, no es que sus padres pecaron ni Él tampoco pecó. Esta ceguera es para que la gloria de Dios sea manifestada a través de Él. Esto es para que las personas vean a Dios a través de esa persona que antes era ciega, pero que ahora ve. ¿Me explico, iglesia? ¿Te lo puedo volver a decir o no te lo puedo volver a decir? Me encanta esto. Es para que la gloria, para que el conocimiento de Dios se manifieste a las personas que nos rodean. A las personas que estaban en ese momento, a lo mejor en el estanque de Siloé, lo que escucharon, los gritos de aquel ciego que ahora sí veía y glorificaba a Dios. Y empezaron a cuestionarse, pero ¿a qué Dios alabas? ¿A qué Dios exaltas? ¿Con quién caminas? ¿Qué pasa? Y él empezó a testificar de Jesús, el que lo había sanado. Entonces me doy cuenta algo muy específico en esta historia. Y de lo que me doy cuenta es que la mayoría, y me atrevo a decir que todas las cosas que podemos pasar mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, todo será para glorificar el nombre de Jesús, todo. No hay nada fuera de nosotros que quede bueno, tal vez no, todo. Creo que todo lo que sucede, lo que atravesamos, lo que pasamos en nuestra vida, tiene un propósito divino. No es que solamente, bueno, estoy pasando por esta situación por algún accidente del universo, dicen por ahí. No saben quién ha creado el universo. Yo creo que detrás de la situación que a veces estamos, las dificultades que estamos pasando, enfermedades, problemas familiares, problemas matrimoniales, todo lo que podemos pasar en la vida, creo que tiene un propósito más allá de lo que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí verdaderamente lo puede ver, y Él algo está planeando detrás del telón. Algo está pasando detrás del telón, y Dios está armando una escena de la cual dice, yo tengo el control sobre la situación que estás atravesando y está pasando. ¿Me explico, iglesia? Byron, ¿por qué dices esto? Mira, yo te pudiera hoy contar muchísimas historias donde me doy cuenta de que hubieron personas en la Biblia que pensaron que Dios no tenía ningún plan sobre lo que ellos estaban atravesando. Mas sin embargo, al final del día, al caer la noche, se dieron cuenta que Dios estaba involucrado en esa tierra donde ellos estaban viviendo, a lo cual yo le llamo en esta noche la tierra de la aflicción. La tierra de la aflicción son esos momentos donde verdaderamente queremos rendirnos y le preguntamos al Señor, Señor, ¿y ahora qué más? ¿Qué más se va a venir sobre mi vida? Yo estoy pasando por esta necesidad económica, ahora vino una enfermedad sobre mi cuerpo. ¿Qué está pasando? Mi familia se está destruyendo. Señor, ayúdame. Y sé que sobre esa tierra de aflicción Dios puede hacer algo, ya tiene un plan sobre tu vida. Byron, ¿por qué lo dice? Mira, hay una historia de un hombre, el cual todos le conocemos, o la mayoría, y si no lo conoces, hoy vamos a hablar un poco de él.
de un hombre llamado José. Hay alguien que lo conoce, José, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Las Escrituras nos narran que con tan solo 17 años, era un joven, por primera vez, al menos el registro bíblico donde nos muestra, tuvo 2 sueños. Presten atención. Un joven llamado José, por primera vez a sus 17 años, Dios le estaba mostrando algo que a lo mejor él no entendía en su momento. O a lo mejor sí lo entendía y sabía que era una promesa de Dios para con su vida. Y dice que José soñaba 11 manojos de zacate, pongámosle así, de paja, como usted lo conoce. Miraba 11 manojos de zacate y el suyo era 12 en el sueño. Y miraba cómo en el sueño su manojo quedaba firme y parado. Y los 11 se inclinaban delante de su manojo de zacate. Si no lo sabías, José tenía 12 hermanos, o menos 11 hermanos, con él eran 12. Y él va y les cuenta esto a sus hermanos. Y ya te imaginas, creo que cómo se lo ha de haber contado, ¿no? Como su revelación. Y les cuenta este sueño a sus hermanos lo captaron rápido. Y ellos dicen, ¿nos estás diciendo que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Jamás, José, jamás. Y se enojaban contra él. Unos días más tarde, José vuelve a tener otro sueño. ¿Te lo puedo contar cuál otro fue el sueño? Soñó con pupusas. No soñó con pupusas. Dice que soñaba con el sol y la luna y con 11 estrellas. Y que de igual manera el sol y la luna y las 11 estrellas hacían esto. Se postraban delante de él. Y él, dice la Escritura, le contó este sueño a sus hermanos de nuevo. Qué atrevimiento. Y también se lo contó a sus padres, lo cual su padre no le gustó, pero dice la Escritura que meditaban el sueño, porque lo entendieron. Y volvían a decir a los hermanos, ni de loco nos vamos a postrar delante de ti. Porque ellos entendían el sueño. O sea, significaba que en su momento se iban a postrar delante de él. Entonces le agarraron un tipo rencor, un tipo odio a José, el cual no les gustaba a ese hermano. Todos los demás se llevaban bien, compartían sus juguetes, compartían sus meriendas, compartían su comida, pero a José no. En una ocasión dice las Escrituras que los 11 hermanos estaban pastoreando el ganado, las ovejas de su padre, y su padre amaba mucho a José porque lo tuvo en su vejez. Era uno de los menores, el antepenúltimo. Era uno de los menores, hijo, y se lo amaba tanto que le había hecho una túnica de colores, o sea, una túnica hermosa. No era común encontrar una túnica de esas. Y en una ocasión les dice a José: José, te envío a que vayas donde tus hermanos y les lleves algo de comer, provisión, y vayas y que revises también cómo lo están haciendo. Porque dice la Escritura que José, ¿cómo le podemos llamar a este José? Que le encantaba darle reportes al padre tal y como eran. O sea que si sus hermanos estaban portando mal, no iba a ocultar eso. ¿Tuviste algún día un hermano así o no? Que tú le decías, no le vayas a decir a papá. Nunca, bueno, ni hermanos tuvieron acá, creo, nadie. Yo le decía a mi hermano mayor, que si me ve en cámara te mando un saludo, hermano. Yo le decía, mira, era más difícil, lo confieso por primera vez en cámara, era más difícil ir a trabajar con mi hermano mayor que con mi papá. Yo decía, no, por favor, papá, voy con usted a trabajar, porque si voy con mi hermano, nos explotaba trabajando. La razón era, ahora entiendo obviamente, la razón era porque él tenía la presión de mi padre sobre él. O sea, le decía, Edwin, tú eres el mayor, me traes el reporte. ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto avanzaron? Esto y lo otro, cuántas las vacas, cómo están. Y si nosotros andábamos ahí, que con mi hermano en el medio nos gustaba relajarnos un poco, por ahí así trabajábamos, pero no trabajábamos muy fuerte, le daba queja a mi papá, y eso no nos gustaba a nosotros, y sé lo que se siente. José era un hermano como mi hermano mayor,
le daba un reporte al papá y le decía cómo se portaban mal. Y esto a los hermanos no les gustaba para nada, los encendía más. Y esta ocasión José llega y no lo ve. Avanza y no lo ve. Y le pregunta por ahí a un forastero, a un hombre que se encontró. ¿Ha visto? Y le dijo las descripciones. Sí, avanza, más adelante están. Va José de camino hacia donde sus hermanos. Y cuando los hermanos, presta atención a esta historia porque te va a impactar. Cuando los hermanos lo ven venir, esto está en Génesis 39. Cuando los hermanos lo ven venir desde lejos, dice, hagamos un plan. Allá viene José. Ya estamos cansados de este José. ¿Por qué no mejor lo desaparecemos? ¿Por qué no hacemos algo en contra de él? Y todos, sí, claro que sí. Le vamos a dar. Se acabó con este José. Ni cuenta se va a dar nadie. Pero había un hermano dentro de los 11 que se llamaba Rubén, que yo digo fue uno de los instrumentos de Dios en ese momento, que dijo, no, hey hermanos, piensen, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano y vamos a llenar de luto a nuestro padre? No lo matemos, mejor. Mira, no fue el mejor plan, pero bueno, al menos algo propuso. Tirémoslo a la cisterna, dijo él. Pero que no lo matemos, algo que pase. Y lo metieron a la cisterna. Una cisterna es donde almacenaban agua. Pero gracias a Dios, no había agua en la cisterna. Si no, se hubiera ahogado en la cisterna. Y lo tiraron y no había agua y se dieron cuenta. Y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este José? Cuando de repente ven que un grupo de ismaelitas vienen a través del camino que se dirigían rumbo a Egipto. Dijeron, aquí está la idea, lo vamos a vender como esclavo. Mira, qué bonito. Y cuando tú te pones a pensar, pero Byron, que Dios tenía planes para José, que él se miraba a los manojos postrándose. ¿Qué está pasando acá? Espérame. Las escrituras dicen que deciden armar un plan, vamos a vender a José a los ismaelitas y que se los lleven a Egipto y allá que lo vendan como esclavo. Pero así de fácil, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Sí, agarremos su túnica, vamos a matar un cordero y la vamos a llenar de sangre y la vamos a llevar a nuestro padre y le vamos a decir, mira, esto es lo que encontramos, ¿dónde está José? ¡Qué mentira! E hicieron de igual manera, así como lo hubieron planeado, vendieron a José a los ismaelitas, mataron al corderito, untaron la túnica de colores del cordero, de la sangre del cordero, y vendieron a José y llegan donde el padre, le dicen, padre, ¿dónde está José? Esto es lo que encontramos. Y cuando su padre ve y le dicen, reconoce si esta es la túnica de tu hijo. Y cuando el padre la ve, como él se la había regalado, se dio cuenta que era de él. Y tendió a llorarse y a lutarse, porque dijo, quizás una mala bestia se lo comió. Quizás un león, un oso que se encontró por ahí se lo comió. Y en ese momento el papá cae en luto, en tristeza, porque desaparece su hijo José. Y José iba obviamente a sus 17 años más o menos, vendido como un esclavo hacia Egipto. Los ismaelitas los llevaban. Y cuando llega a Egipto, los ismaelitas eran personas que les gustaba hacer negocios. Compraban, vendían perfumes o alimentos que a lo mejor no se encontraban en Egipto y que ellos podían negociar. Y allí iba José como un instrumento de negocio nada más. Y cuando llega José a Egipto, iglesia, qué hermoso es esto. Desde ahí empieza a orar a Dios, pero presten atención. Dice que había un hombre que era jefe de la guardia del faraón llamado Potifar. O sea, el jefe, no era cualquier persona, el jefe de la guardia, o sea, alguien alto. Y dijo, como que me interesa ese joven, quiero comprarlo como esclavo. Y dice las escrituras que en Egipto José fue comprado. Y aquí no sabía nada él de la familia que había pasado. Simplemente supo que sus hermanos lo vendieron. ¿Acaso no es duro esto, iglesia? A mí nunca me ha vendido un hermano, pero si me vendiera un hermano cuando yo estaba pequeño hubiera sentido mucho dolor, ¿o no? Claro. Si a veces me decían, te vamos a dejar aquí solo y nos vamos a ir para cuando andábamos trabajando muy lejos, a veces nos decían, dejemos a Byron. Yo escuchaba, dice, me dejan. Yo sentía un odio acá, que sí, cuando crezca le voy a hacer algo.
Cuando esté más grande lo voy a agarrar. Y nunca lo hice, gracias a Dios. Entonces yo me pongo a pensar en ese momento, ¿qué es lo que se le cruzaba a la mente a José? Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron. Ahora está llegando a una tierra donde lo están vendiendo como esclavo. ¿Qué van a hacer de mí? No vales nada, eres un esclavo. Potifar lo compra, le da el dinero a los ismaelitas y Potifar se lo lleva a su casa. Pero las escrituras no dejan esto así por así, sino que dice que Jehová estaba con José. Y empezó a trabajar José con Potifar, el jefe de la guardia de Faraón. Y dice que todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que tocaba le prosperaba a Potifar. Si sembraban frijol, él ayudaba a sembrar frijol y todo prosperaba. Entonces Potifar miraba lo que estaba pasando y supo que a causa de José, este joven, a él estaba yendo muy bien. Entonces le empezó a tomar muchísimo aprecio Potifar a José. Estaba en su casa, estaba como sirviente, pero a la misma vez lo tomaba como familia. Estaba en su casa, lo ocupaba para limpiar, quizás para su negocio, porque todo lo que José hacía prosperaba, porque Dios estaba con José. Y cualquiera puede decir, Byron, pero no es fácil. Claro que no es fácil por lo que José estaba pasando, pero Dios no lo había dejado. Ojo con esto. Vendido, estaba allí, pero no estaba destruido. Y todo lo que tocaba prosperaba. Y Potifar y lo tenía en alta estima. Pero Potifar tenía una esposa no muy fiel a él. Pero ¿por qué dices esto? Las escrituras nos narran que la esposa de Potifar, porque José dice que, bueno, estaba yo leyendo que las características que salen ahí es como a mí. Los historiadores, usted sabe, los historiadores. Dice que era un joven de hermoso parecer. Hasta Dios le había dado hermoso parecer por algo, iglesia. Entonces la esposa de Potifar como que como que los ojos se le fueron para arriba. Quizás Potifar ya estaba un poco señor ahí, con su barriguita quizás. Y, bueno, eso es otro tema. Y al ver a José, que era un joven apuesto, no sé, ojos azules quizá, pero es joven que de buena apariencia, cayó fácilmente y lo llamó una vez y le dijo, mira, acuéstate conmigo. Mira, qué locura la esposa de este Potifar. Y José dijo, espérame, José, mira dónde tenía los pies puestos, José. ¿Tú me estás pidiendo que yo haga esto? Jamás lo voy a hacer, le dijo José. Mira, qué hermoso esto. Número 1, dijo José, ¿cómo le voy a hacer esto a mi amo que tanto me ha amado y me ha cuidado? A Potifar. Además, pecaría contra mi Dios, contra el que está sentado en el trono. Y se negó, dice las escrituras. Y la mujer como que, ay, tan delicado. Y se fue. En una ocasión, José limpiando la casa. ¿Te encanta la interpretación o no? Sí, no, y yo dije que sí, al menos hermano Byron puede con todo silbar o algo, ¿no? Qué bueno. Y estaba limpiando la casa y ahí estaba aquella mujer, la esposa de Potifar, en la casa. Y al escucharlo silbar, sonrió. Y empezó a buscar en todos los cuartos, en la sala. No había nadie. Y dijo aquella mujer, ahora es mi día. Hoy voy a hacer lo que tanto he querido. Y le dijo, José, ven para acá. Voy, le dijo José. Pero José sabía que no iba a hacer nada. Cuando José avanza y entra, creo, a la recámara, al lugar donde esta mujer estaba, dice la escritura que la mujer ya estaba desnuda. Y dijo, acá estoy. Cuando José ve esto, iglesia, digo, José en ese momento
vámonos, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, porque quizás me quedo acá, caigo en la tentación, salgo corriendo más rápido, me voy. Y cuando sale corriendo, esa escritura que la mujer todavía le hace para agarrarlo y le arranca las vestiduras, de tal grado que salió corriendo desnudo también aquel hombre. Y cuando esto pasa, dice, ¡ay, ay, ay! ¡Ah, ah! La mujer gritando. Mira qué buena para interpretar era. De hecho, creo que los historiadores dicen que fue a una escuela para hacer drama. Era una dramática. Y empezó a gritar, ¡ah, ah, ah! Y los guardias escucharon los gritos de aquella mujer, dice Génesis, y entraron y rompieron las puertas. ¿Y qué pasa, señora? Sí, José, al ver que yo estaba sola, trató de hacerme daño, ir haciéndose la víctima. La víctima, pues. Tendría que reírse cuando dije eso. Se hizo la víctima. Cuando ella era la que estaba acosando a José, pero como ella era la esposa de Potifar, los guardias le creyeron a ella. Y después le llega el reporte a Potifar y dice, imposible. No esperaba esto de José, enojada. Tanto que le ayudé, lo puse sobre mi casa, le ofrecí de todo y me pagó con esto. José, no me vas a pagar con esto, te voy a meter en la cárcel. Y sin nada más que decir, Potifar dio la orden que lo buscaran, lo encontraran y lo metieran a la cárcel a José, por algo que José no había hecho, iglesia. Eso es lo que nos narra Génesis. Cuando tú lees esta historia, pues sí, te llena de escalofrío. Te dice, pero ¿dónde estaba Dios? Espérame. ¿Cuántas veces te has preguntado lo mismo que a veces nosotros podemos pensar? ¿Dónde está Dios en mi situación que estoy pasando? Bueno, pero ¿dónde está Dios? Pero yo soy inocente. ¿Dónde está Dios? Espérame. La Escritura dice que lo pusieron en la cárcel por un crimen que él, o una acusación falsa, él no lo había cometido. En la cárcel. Pero sobre todo esto, ¿sabes quién estaba al control? Al piloto de la nave. Dios. Nada se le sale fuera de control al Señor, ¿de acuerdo? Quiero que entiendas esto, lo lleves acá. Cuando estaba en la cárcel, José pensando, ¿y ahora qué? No tenía fecha de salida. ¿Cuándo iba a salir de la cárcel? Quizás iba a podrir en la cárcel. No tenía fecha de salida. La esposa de Potifar lo acusó. Potifar ahora está enojado con él. Le dio la espalda. ¿Quién va a socorrer por él? Sus hermanos lo vendieron. ¿Me explico? Está cautivo en Egipto, en la tierra de su aflicción, donde nadie lo ve. Su papá no sabe nada de su familia que tanto amaba. Qué duro la situación de José. Y cuando está en la cárcel, dice la Escritura que un día abrieron las puertas y entraron dos personajes que los estaban dejando presos en esa cárcel. ¿Te cuento o lo dejamos hasta aquí? Y estos personajes que por primera vez estaban ellos los metieron a la cárcel también como a José. Era nada más y nada menos que el jefe de los coperos de Faraón, no de Potifar, del Faraón. Jefe de los coperos y jefe de los panaderos. Lo metieron a la cárcel a causa de que supuestamente la investigación que se hizo es que ellos dos querían conspirar en contra de Faraón. ¿Me explico? Entonces los llevaron a la cárcel. Y mientras ellos estaban en la cárcel, dice la Escritura que una noche tuvieron un sueño. ¿Y sabe quién soñaba, iglesia, o no? José. José soñaba y entendía lo que Dios le daba por sueños. Entonces él interpretaba los sueños, ¿me explico? Y en una ocasión el jefe de los coperos tuvo un sueño, y en la misma noche el jefe de los panaderos también tuvo un sueño. Al siguiente día se levantaron y los dos se interrogaban, preguntándose a ellos mismos, y decían, ¿qué significa esto? Ninguno de los dos entendía el sueño, no podían interpretarlos. Cuando José escuchó esto, que ellos no sabían interpretarlo, les dijo, ¿acaso no hay Dios que pueda darle la interpretación a su sueño? Él sabía el Dios que le servía. Y le dijeron, a ver, dinos, ¿qué significan nuestros sueños?
José le dice, a ver, cuéntame el tuyo. Tú primero, el jefe de los coperos, cuéntame. Sí, dice el jefe de los coperos. Yo soñaba y veía una vid, o sea, un árbol de uva, en el cual salían 3 sarmientos, o sea, 3 retoños nuevos. Además de eso, yo veía, dice el jefe de los coperos, cómo ellos crecían y lograban a echar la fruta, la uva, y yo tenía la copa del rey en mi mano, y yo con la otra mano agarraba las uvas, las exprimía en la copa y se las daba al rey. ¿Tú qué puedes interpretar con este sueño? Dice, bueno, yo no sé qué interpretar con este sueño. Pero José sabía, porque Dios se lo enseñaba, ¿de acuerdo? Entonces José le dice, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos que tú vistes, o sea, los 3 retoños que vistes en el sueño son 3 días. Rápido, son 3 días. De aquí a 3 días, le dice José firmemente, Faraón mandará a buscarte y van a restituirte, o sea, te van a volver a poner en el puesto donde estabas para que vuelvas a servirle la copa a Faraón. Porque él se veía en el sueño que hacía, cortando las uvas, exprimiéndolas y dándole la copa a Faraón. Es lo que veía en su sueño. Y José le dijo, así será. De aquí a 3 días te van a volver a dar de nuevo el trabajo y tú vas a estar con el Faraón. Y le añade y le dice, acuérdate de mí cuando te vaya bien allá afuera. Le dijo José, acuérdate. Y a mí, dijo el otro, al ver que le había acertado al sueño, obviamente la interpretación correcta. A mí, dijo el jefe de los panaderos, a mí, dime, ¿qué es lo que significa mi sueño? ¿Qué soñaste? Le dijo José. Sí, yo soñaba que sobre mi cabeza habían 3 canastillos. Y el de último que estaba hasta arriba, habían de todo manjares de pastelería. Mira, dicen los historiadores que había conchas arriba. Había conchas en eso que estaba allí. En el tercero había todo tipo de pastelería, de pan. Dice, yo miraba cómo en el tercero las aves del cielo se juntaban y comían el pan. Eso es todo lo que dijo aquel hombre. Ok. El primer sueño fue hermoso, o la interpretación del primer sueño fue hermoso, pero la interpretación del segundo como que fue difícil. Él le dice, ok, los 3 canastillos, le dice José, significan 3 días. De aquí a 3 días, Faraón mandará a buscarte y mandará a cortarte la cabeza. Tú dices, ¿por qué no me das otra interpretación, no? Dame una de donde me lleven al palacio o algo. No. ¿Te imaginas cómo se había puesto aquel jefe de los panaderos? Y las aves del cielo comerán tu carne. Porque él miraba en el sueño que pájaros comían de encima del canastillo. Se quedó perplejo. Así dice Génesis. La Génesis dice que exactamente como José lo dijo, 3 días pasaron y los llegaron a buscar a los 2. Al jefe de los coperos lo volvieron a surtir, o sea, lo pusieron de nuevo a su lugar, y al jefe de los panaderos le cortaron la cabeza y las aves del cielo se comieron su carne. ¿Te recuerdas la palabra que José le dijo a este hombre? Acuérdate de mí cuando estés bien. Se le olvidaron. Bueno, ¿por qué dice que se le olvidaron? Escucha bien, una vez, aquí viene otra porción de las escrituras más hermosas, y esto está más adelante, en Génesis 41. Dice que un día, este es el jefe de Egipto, Faraón, tuvo un sueño que lo dejó turbado. Y se levantó en la mañana y llamó a todos sus adivinos, todos los magos del momento, y dijo, escuchen, acabo de soñar, denme la interpretación de este sueño. Y dice la escritura que ninguno de los magos, ninguno de los adivinos, al escuchar el sueño de Faraón, pudo interpretar lo que Faraón había soñado. Byron, ¿qué Faraón había soñado? Dice que esa noche Faraón soñó que estaba como en un río, y lo que él miraba salir del río eran 7 vacas gordas. 7 vacas gordas.
Y después de esto, después de las 7 vacas gordas, que eran hermosas de parecer, estaban muy lindas, miraba salir otras 7 vacas, pero estas vacas no eran tan gordas como las que miraba al principio, sino que miraba las 7 vacas que salían después, 7 vacas flacas. No sé por qué le hice así, pero bueno, que se le miraban las costillas, se le miraban el hambre. Y la miró, y cómo él pudo apreciar en el sueño que las 7 vacas flacas avanzaban y se comieron a las 7 vacas gordas. Eso le perturbó a Faraón. Y no solamente tuvo este sueño, sino que dice que se despertó y se volvió a dormir. Faraón era como, no, acá en esta iglesia no, en otra iglesia son esos que les encanta despertarse y no hacen nada, sino que se vuelven a dormir. Se volvió a dormir, se volvió a acostar y tuvo otro sueño y fue casi lo mismo. Y mirabas 7 varas que salían y se miraban hermosas, muy hermosas. Pero detrás de esas 7 hermosas varas también salían otras 7 feas, como con el viento solano las había atacado. Y cómo miró Faraón que esas 7 varas se comían a las otras 7 varas hermosas y despertó. Los sabios de todo Egipto, los magos, nunca nadie le pudo interpretar el sueño a Faraón. ¿Estás listo conmigo? Préstame atención. Nadie, todos dijeron: Faraón, no sabemos lo que significa vaca gorda, vaca flaca, flaca. Así que, ¿qué más quiere que te digamos? ¿Le falta comida a la vaca flaca? ¿Qué quiere? No sabemos. Se quedaron perplejos al escuchar el sueño de Faraón. Y ahí estaba, ¿sabes quién? El copero, sirviéndole una copa. Y cuando escuchó esto dijo: ay, me olvidé. Se había olvidado de José, aquel que le dijo: acuérdate de mí. ¿Sabes cuántos años habían pasado, iglesia? 2 años. Desde que él había salido de la cárcel y nunca se le cruzó por la mente hablarle bien de José a Faraón. Nunca. Y se acordó. Y dijo: me acuerdo, rey, me acuerdo, Faraón, me acuerdo de mis iniquidades, me acuerdo de las cosas malas que yo hice. Cuando usted me mandó a la cárcel, conocí a un hombre, el cual creemos que el Espíritu de Dios está sobre él. Y me interpretó un sueño y le contó todo lo que había pasado. Y las Escrituras hablan y dicen, iglesia, que Faraón, al escuchar esto, como ya no tenía otra opción, ya había probado por tantos lugares y nadie le había dicho qué significa este sueño, le dicen: manden a traer a José, a ese joven que tú dices, a ese hombre. Y lo mandan a traer por primera vez después de más o menos 2 años, o tal vez 2 años y medio. José sale de la cárcel porque injustamente lo habían metido. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Por la mujer de Potifar. Después de 2 años más o menos sale de la cárcel y lo llevan delante del faraón. Y Faraón le cuenta el sueño y José le dijo: no es que yo te vaya a dar la interpretación. Yo tengo un Dios quien da la interpretación. Es Dios el que hizo los cielos y la tierra. Y dice la Escritura que Faraón le cuenta el sueño y le cuenta lo de las vacas, lo que ya te conté. Le cuenta lo de la vara. Y José supo y entendió lo que significaba. Le dijo: Faraón, escúcheme. Dios ha revelado lo que Él quiere hacer. Le dijo: escúcheme lo que va a pasar. Están a punto de empezar las 7 vacas gordas que usted miraba saliendo del río. Son 7 años que vienen a la tierra de Egipto. Y son 7 años de abundancia. Le dijo José a Faraón. Y las otras 7 vacas flacas que usted miraba detrás y se la comían, son 7 años, pero no de abundancia, sino que son 7 años, pero de escasez, de hambre, de sequía. Entonces ahora escuche bien, le dice José a Faraón. Y el segundo sueño, significa lo mismo, pero Dios se lo mostró 2 veces, porque Dios está hablando en serio, le dijo. O sea, te lo estoy hablando que se va a cumplir. Por lo cual le aconsejo, dijo José a Faraón, que agarre a un hombre sabio de entre los suyos y lo ponga y separe los pueblos y trabajen y siembren.
y creen y arreglen graneros muy grandes y acumulen durante los 7 años de abundancia, para que cuando lleguen los 7 años de hambre y de escasez, Egipto tenga de qué comer y también tenga de qué vender a las demás naciones, dijo José a Faraón. Cuando Faraón escucha esto, yo me imagino a Faraón, ¿cómo vuelve a repetir? Porque le estaba dando la clave del éxito para que su reino no pereciera. Imagínate un reino donde no entre comida por 7 años. Cae, se muere. Si solo cuando la pandemia y el Walmart tú vas, o las tiendas, ya no encuentras nada, y uno ya anda y 2 días han pasado, no encuentras 2 días frijoles, que también encuentras, y buscas de todo. Con 2 días, imagínate 7 años. Entonces Faraón, cuando escucha esto, dice: entiendo. Y añade lo siguiente: ¿estás listo o no estás listo? Ya casi vamos por la recta final. Yo sé mucha historia, pero vale la pena. Faraón dice: ¿me estás diciendo que busque a un hombre sabio y que lo ponga como jefe? Sí. Y dice Faraón: ¿para qué buscar a alguien más? ¿Acaso voy a encontrar a otro hombre más sabio como tú? Mira qué hermosa es esta historia, en el cual el Espíritu del Dios Altísimo: tú, José, te nombro hoy el segundo del reino de Egipto. Serás el segundo después de Faraón. Yo, dice Faraón, y le dice: estaré yo nada más encima de ti, pero solo por estar. O sea, él le dijo en estas palabras: estaré yo nada más en el reino encima de ti, pero luego todos obedecerán a José. Van a obedecer sus órdenes y van a cumplir lo que él les diga. Las órdenes que él les diga las van a llevar al cumplimiento, para que así Dios nos bendiga. Imagínate esto, que hoy Donald Trump te diga, en vez de deportarte, o en vez de deportarnos, nos diga: hey, ven para acá, vas a ser mi vicepresidente de los Estados Unidos. Es un ejemplo, no lo tome a pecho, por favor. Así, no lo tome a pecho. Imagínate que Donald Trump, en vez de en serio todo lo que está pasando, te dijera: te nombro, o cualquier otro presidente, pone cualquier otro presidente para no dañar sus sentimientos. Imagínate que te diga: te llamo para que seas el vicepresidente de la nación. Y tú ni eres de los Estados Unidos. O sea, José era de Egipto. No lo era. Era un hebreo, era un esclavo. Era vendido por sus hermanos, que estaba hace unos ratitos en la cárcel porque lo habían acusado de violación, de que había tratado de violar a la esposa de Potifar. ¿Quién era José? No era nadie. José estaba viviendo en la tierra de aflicción. ¿Me explico? Y en esta ocasión dice las Escrituras que Faraón lo pone como segundo de Egipto, lo sienta sobre el trono. Mi pregunta es, iglesia, ¿quién hará esto? No hay nadie más que pueda hacer esto. Alguien que vendieron por esclavo, que no valía nada, que estaba viendo en sus peores momentos, los más difíciles, sin familia, sin hermanos que lo amaran, y Dios lo va a poner como segundo de Egipto, de una nación muy poderosa y fuerte. Por eso el salmista más adelante dice: Dios es el Dios que levanta a los pobres del muladar y los sienta en silla de reyes. Los sienta en silla de reyes. Los levanta y los pone en silla de reyes, sin importar la situación donde estén atravesando, pasando. Y dice que desde ese momento Faraón se tomó las mejores vacaciones para Hawái. Él nunca quizás volvió a trabajar como antes había trabajado Faraón, porque todo se lo dejaba a José, porque José era un hombre entendido y sabio de parte de Dios. Y empezó a trabajar, a construir graneros, empezó a dar órdenes, y por eso durante 7 años trabajaron duro y empezaron a acumular, porque ya Dios había revelado lo que iba a hacer, que venían 7 años de hambre. Y yo quiero que leas conmigo lo que José dijo con sus propias palabras. Y esto está en Génesis 41, versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre,
lo cual le dio a luz a Senat, su mujer, o sea, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, ¿cómo lo llamó? Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Llegó a una conclusión. Como antes, hoy a lo mejor uno no presta tanto atención, pero los nombres tienen mucho significado y ellos lo hacían con significado. Le ponían nombre a sus hijos a base de un significado de lo que Dios había hecho con ellos. Y a Efraín, el hijo de José, él le puso Efraín porque Dios lo había hecho fructificar en la tierra de su aflicción. Byron, ¿cuál fue la tierra de la aflicción de José? Fue Egipto. No fue algo placentero los años que vivió en Egipto como esclavo. Quizás sí servía a Potifar. Imagínate estando en la cárcel por 2 años inocentemente. ¿Te imaginas sobre estas cosas? Fue la tierra de su aflicción, mas sin embargo, lo que quiero decir de todos los que están presentes es que Dios nunca se olvidó de él. Nunca se le salió del control al Señor las situaciones donde él estaba viviendo, lo que estaba pasando. Si tú te diste cuenta, el lugar donde él iba, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, Dios lo guiaba en todo momento. Lo que quiero decir en este día es que a pesar de la dificultad, de los problemas, lo que esté pasando, tu tierra de aflicción, yo no sé cuál es tu tierra de aflicción. No sé si es una enfermedad, no sé si es una situación económica, no sé lo que sea tu tierra de aflicción. No se te olvide que Dios puede producir algo bueno sobre eso. No se te olvide que Dios puede fructificar tu vida sobre esa tierra de aflicción. Y de lo que nosotros pensamos que solamente es tortura, dolor, tristeza, lo que nosotros solamente vemos hasta allí, Dios no ve solamente eso. Dios está viendo hoy tu situación por la que estás pasando, por la cual muchas de las veces nosotros no vemos, pero tú sí lo puedes ver y sentir cuando lloras en tu almohada pidiéndole al Señor: Señor, haz algo. Donde nadie ve tus lágrimas, donde nadie quizás ve cuando tus lágrimas rodan por acá y tú te sientes tan mal en tu tierra de aflicción. Y el Señor, haz algo. Y parece que Dios no responde. Pero por eso traigo este mensaje a tu corazón, a tu vida, de parte de Dios, porque Dios no se ha olvidado. Dios tiene un plan con esa situación que hoy está viviendo. No está pasando porque se le salió de control, de fuera de control al Señor. No se le sale. Dios no duerme, ¿de acuerdo? No duerme el que guarda a Israel. No duerme. Por eso nosotros no debemos de ponernos a lo mejor desesperados, sino al contrario, confiar en Dios. Por eso Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan 16:33: estas cosas les he dicho. En el mundo, dice, van a tener muchas aflicciones, pero tranquilos, confíen en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Desde el punto A al punto B vamos a tener muchas aflicciones, pero tranquilo, porque Jesús ya venció. Tranquilo, porque Jesús tiene un plan sobre esa situación que está viviendo, sobre esa tierra de aflicción que hoy sientes como que nunca sales, como que se te es difícil, lloras, ya no puedes avanzar. Tranquilo, Dios tiene el control y en su momento Dios te va a hacer fructificar en esa tierra de tu aflicción. ¿Me explico? No solamente pasa en las historias bíblicas, pasa en nuestras vidas. Las aflicciones del justo son muchas, pero sobre todas estas el Señor lo levantará. La situación que hoy está viviendo no es para muerte, no es tu final. No pienses por lo que hoy estás atravesando: Byron, este es mi final. No es el final. Dios tiene algo mucho más grande que eso para ti. Bueno, pero ¿por qué lo dice con tanta confianza? Date cuenta, iglesia, lo que Dios hizo con José. Porque a lo mejor no estás en esa situación porque pecaste, como iniciamos hablando. Es para que la gloria de Él sea manifestada sobre la situación que hoy estás viviendo. Voy a terminar con esto y nos vamos. ¿Qué te parece? Pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Y a lo mejor diga: Byron, ¿cómo que ese mensaje no es para mí? No, yo nunca he pasado por tierra de aflicción. Ok, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero si algún día pasas, si algún día,
Atraviesa por esos momentos de lo que yo te estoy hablando, que ya no puedes seguir hacia adelante, que sigues y dices, bueno, ya no puedo respirar, incluso por la noche no puedo descansar, me acuesto pero no descanso, cierro los ojos pero no tomo ese descanso que necesito. Sobre esa situación que estás viviendo hoy, Dios hará algo grande. Te va a hacer fructificar a través de esa situación. Byron, ¿por qué dices esto? Hay otra escritura que me encanta, que está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tienes que entender algo. Y no te lo estoy diciendo desde un punto que, bueno, no comprendo, no entiendo lo que estás sintiendo. Tienen que entender de que, aunque sea dura la prueba, la situación que estás viviendo hoy o que experimentes mañana, eso te va a servir para bien. ¿De acuerdo? Yo sé que suena raro, pero es así como Dios trabaja muchas de las veces. Por lo que estás atravesando hoy o mañana, una tierra de aflicción, Dios sobre eso lo va a usar para no solamente bendecirte a ti, sino bendecirte a los que te rodean. Cuando nosotros arrancamos con la cita bíblica de Juan, ¿te diste cuenta de que Jesús dijo que esa enfermedad era para que la gloria del Padre fuera manifestada y que la gloria fuera para Él después de todas estas cosas? O sea, ¿te das cuenta que incluso esa enfermedad, o sea, que es una ceguera, el Señor la usó para la gloria del Padre? Cuando tú te vas a la historia, la situación de José, ¿será que fue algo que se le salió del control a Dios? ¿O Dios tenía un plan? Yo quiero que leas conmigo lo siguiente. Génesis 45, versículos 5 al 8. Y después de esto nos vamos. Ahora pues, esto es José hablando a sus hermanos después de mucho tiempo. Que no te conté todo esto porque era muy grandísimo. Después de mucho tiempo sus hermanos llegan a la tierra de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque tenían hambre y en su tierra no había nada que comer. Y aquellos que lo vendieron llegan a Egipto y les tocó hacer esto. Porque se estaban postrando obviamente delante del top de los top de Egipto, pero ellos no sabían que era su hermano. ¿Me explico? ¿Se cumplió su sueño? Claro que se estaba cumpliendo, porque Dios lo había anunciado. O sea, esto después de que ya habían llegado varias veces y les dio comida, mandó a traer a sus hermanos, el más pequeño que él quería ver. Toda una historia muy emocionante, pero la lees en tu casa. Pero mira lo que dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha hablado, mira lo que pasa. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis ustedes. Mira lo que le dice acá: no me enviaron ustedes aquí, sino que me envió Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta, iglesia? Que no hay nada que se le salga de control al Señor, y que al final la situación por lo que está viviendo, Dios hizo todo este plan y mandó a José, porque ya tenía un plan, y dijo: ¿a quién voy a enviar? Voy a mandar a José, y lo voy a poner como segundo de Faraón, para que cuando venga el hambre, sus hermanos van a venir, y como son hebreos, les van a negar la comida. Pero como va a ser él que los va a ver, no les va a negar la comida. Y voy a poder preservar, ¿sabes a quién? A Israel, que era Jacob su padre, al cual había una promesa sobre su padre, el cual iba a ver la descendencia de Abraham. Era nieto de Abraham, el cual iba a ser su descendencia como la arena del mar. Si me pongo a contarte todo esto, ¿te imaginas? Al final te das cuenta que estamos bajo un plan, y es un plan perfecto.
Así que no importa las situaciones que podamos pasar, la tierra de aflicción que podamos encontrarnos, Dios tendrá ese plan perfecto y te ayudará a seguir adelante. Y sobre todas las cosas, Él te va a hacer fructificar en esa tierra de tu aflicción. Iglesia, si lo crees conmigo, le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos...